Pero todos, aquí la mayoría ya nos platicaron quién le gusta, o sea, quién siguen en las redes, en TikTok, ya tienen un influencer favorito, ya saben como quién quieren ser o como quién quisieran ser en las redes, etcétera, etcétera. Pero algo que es bien importante y es con lo que queremos abrir, ahorita Lelo nos va a profundizar un poco más en el tema, es esta parte de los influencers. Tiene poco tiempo que lo conocemos así. A lo mejor ustedes, pues bueno, por ejemplo, Génesis tiene 12 años, creo que es la más pequeña ahorita. Y a lo mejor ya desde que recuerda ya existen los influencers, pero para gente como yo que casi cumplimos 40 años, pues es algo relativamente nuevo. Porque pues realmente tenemos unos 10 años a lo mejor escuchando la palabra influencer o conociendo influencers, ¿no? A lo mejor ya los más viejitos son Luisito Comunica o algunos que ahí ya conocemos. Pero ¿sabían que esto de los influencers no es de ahorita? Mi mamá tuvo sus influencers. Mi mamá ya es una persona de la tercera edad. En aquellos entonces eran unos rock and rolleros y de hecho por ahí si buscan en las redes un video, Benji, un amigo de nosotros nos habló de ellos, pero había unas personas que influenciaban, pero no se decía tal cual que influenciaban, se decía que marcaban tendencia o marcaban la moda o lo que se hacía o no se hacía. Y estamos hablando de los años 60. Esa época en la que pues la gente se vestía medio raro, se peinaba medio raro, ¿no? Y hacía cosas medio raras. Entonces ya había una gente que se dedicaba a influenciar y la gente hacía lo que ellos decían. Y había pocos, era limitado porque no había los medios que hoy tenemos. Hoy tenemos la red o el internet que buscamos lo que queremos y lo que no nos gusta, ni le hacemos caso, ¿no? Porque queremos ahorita partir de que el influencer no es de ahorita, es de siempre y lo vamos a ver con una historia que nos va a contar Lalo. ¿Alguien ubica a Moisés en la Biblia? Yo creo que todos, ¿no? Que sacó al pueblo de Egipto, que los 10 mandamientos, que las plagas. Pero veámoslo también, lo vamos a ver desde este punto de vista de que él fue una persona que influyó, cuando él se sentía el más inseguro, influyó en un pueblo de millones de personas y lo siguieron. Que ya después hablaron de él y empezaron ya es otra cosa, pero él después de un periodo de una crisis dura, por así llamarla, regresó a Egipto y influyó. Estamos hablando de hace miles de años. Entonces la Biblia nos habla de un chorro de influencers que vamos a empezar a hablar de ellos para que los vean con esa perspectiva y vamos a empezar hoy con Moisés. Entonces, Lali. Ok. ¿Alguien de los que están aquí no sabe quién es Moisés? ¿Todos saben? ¿Sí? Bueno, ahí va vamos a ir así como una síntesis rapidita de lo que representa Moisés y algunos puntos así como muy claves, muy específicos. Entonces, partiendo de ahí de la historia, y entonces lo meten en una especie de cesta y lo dejan ir en el río, se va en el río y lo encuentra una egipcia y era la hija de Faraón aparte. Entonces dice, qué bonito está. Vamos a hacerlo parte de nuestra cultura. Él va a ser un egipcio, él ya no va a ser un hebreo. Moisés, después de ser egipcio, no era cualquier egipcio, él era un príncipe egipcio. Y él podía hacer lo que él quisiera. Ahora, dentro de esto, ahí te va otra cosa que es bien interesante porque estamos hablando que es una persona inmersa en una cultura diferente. Entonces, nosotros somos hijos de Dios, inmersos en una cultura distinta. ¿A cuántos les gusta el reggaetón? La neta, está chido. El rock pesado, el pop, la salsa, ¿no? Ahí está el video de la semana pasada. David habla de lo que produce cada género en ti. Por ejemplo, la cumbia, eso produce falta de responsabilidad, ¿no? Bueno, pero la letra, ¿no? La letra, exacto. El género como tal pues es música y no hay música de Dios y música del diablo, simplemente es música. Pero la letra te inspira.
¿no? El reggaetón pues te invita a perrear, ¿no? La neta, ¿no? Entonces, a Moisés, todo esto, o sea, él sentía cosas como que decía, ¿por qué me duele a mí que estén latigando a un hebreo? O que le hagan algo malo a alguien que se supone que no era de su cultura. Entonces era porque Dios había puesto en él un sentimiento de la esencia que era él, era hebrea. Y entonces Dios lo llama y le dice, tú vas a liberar a mi pueblo egipcio, ¿sí? Tú eres el escogido, tú eres el llamado. Y Moisés pues dice, pero yo, ¿cómo? Si yo no puedo hablar bien. Decíamos en la mañana, no era tartamudo como mucha gente dice, era tardo para hablar, o sea, era lento de palabra y no era alguien que se le hiciera fácil. Ahora imagínense cómo Dios lleva a una persona así a liderar miles de millones de personas. ¿No se les hace algo impresionante? El poder de Dios a través de una persona que era insegura, que a lo mejor no tenía las grandes capacidades, pero que tenía un llamado y Dios lo había escogido. Y eso es lo que a veces vale más que cualquier otra cosa. Yo creo que Dios está llamando gente. Y este tiempo en particular, Dios está trayendo nueva gente. Dios está diciendo, esta generación, ¿qué pasó en el desierto? Hagamos un análisis. Bueno, partiendo de ahí, Moisés, Dios le llama, él obedece el llamado. ¿Se acuerdan? Está la zarza, está encendida, no se apaga. Y entonces va y le dice, tú vas a liberar a mi pueblo. Manda las plagas, Faraón no obedece, y Moisés se saca de onda, dice, ¿por qué no me obedeció? Dice, tú vuélvelo a hacer porque a quien estoy preparando es a ti, no a Faraón. A Faraón le voy a endurecer el corazón 20,000 veces, pero tú tienes que obedecer y aprender a obedecer. Entonces otra vez iba Moisés y otra vez volvía a mandar las plagas y otra vez no los dejaba salir, hasta que por fin salen y los mete al desierto. ¿Por qué los mete al desierto? ¿Qué representa el desierto en esa etapa tan particular? El desierto es escasez, ¿no? ¿Ahorita hay escasez? O sea, ahorita no hay agua en Monterrey, está sumamente escaso, la economía está durísima, hay una inflación durísima en Estados Unidos, hay escasez de cualquier cantidad de cosas que ustedes se puedan imaginar. Entonces podríamos hacer algo similar a esta fecha, a esta temporada. Pero el plan de Dios era quitar la dependencia de ellos, quitarles esa dependencia que tenían hacia las cosas, porque ellos se sentían seguros, decían, pues si tengo una chamba segura, voy a estar bien. Y Dios decía, no, lo que necesito es que creas en mí y que yo soy tu seguridad. Y la generación anterior que había estado en el desierto no le creyó a Dios. Sin embargo, empezó a murmurar y empezó a decir, no, pues es que estábamos mejor allá cuando nos daban frijolitos. Y Dios decía, no, yo quiero que tú tengas lo mejor del trigo, lo mejor va a ser para ti. Y entonces Dios les dice, van a ir por el desierto y en medio del desierto, yo creo que esta temporada que estamos viviendo es para que Dios nos quite un montón de cosas que no nos sirven y no nos aprovechan. Y empecemos a poner más la confianza en Dios, ¿sí? Si antes estabas seguro porque traías dinero en la bolsa y hoy no traes, es porque Dios quiere que pongas tu confianza en Él y no en el dinero. Si antes estabas seguro porque tu mamá te podía tener en una escuela de paga y ahora estás en una pública, es para que aprendamos, no es porque Dios sea un Dios malo, es para que aprendamos que en medio de ese tiempo y de ese momento Dios sigue teniendo el control de todas las cosas. Y yo creo que en este momento Dios está queriendo influenciar a esta siguiente generación. Y no solo eso, llamarlos a ustedes para que ustedes sean la siguiente generación que va a influenciar a la otra generación. Si se acuerdan, les decía cómo se transmitía el mensaje antiguamente. O sea, cómo Moisés escribe el Génesis, no el Géminis, ¿no? Porque una niña hace mucho tiempo me dijo, dime los primeros 5 libros de la Biblia. Géminis, y ahorita que está Géminis. Pero no, es el Génesis. Entonces se transmitía de generación en generación y van creando una influencia. Entonces tú te vas a dar cuenta que no eres más influyente cuando la gente te empieza a observar a ti. Yo en mi casa soy influencia. Si yo tomo agua, mis hijas toman agua y mi esposa toma agua.
¿no? Si tomo refresco, también van y toman refresco, ¿sí? Entonces tú puedes ser una influencia. Desde cómo te vistes, cómo te comportas, cómo hablas, la gente se va dando cuenta. Yo tengo una amiga que desde chiquitos, desde la primaria, estuvimos juntos. De hecho, ella me presentó a mi esposa, a la que hoy es mi esposa. Y resulta ser que ella siempre veía en mí algo diferente. Dice, es que Lalo era como rarito, ¿no? Ella no entendía, porque yo he sido cristiano desde niño, desde, como dicen, de cuna, ¿no? Entonces, es que ¿por qué Lalo hace estas cosas y todos los demás no? Y así. Entonces, ella se quedó con un mensaje, ella se va a Colima, después se hace cristiana y me dice, ahora entiendo por qué esto, por qué esto, por qué el otro. Entonces, ella tenía una influencia que había visto de alguien más. Y nosotros estamos llamados a influenciar a las personas, ¿sí? Si no hemos sido influencia, pues qué triste, porque a eso nos ha llamado Dios. Por eso es que también parte de esto, miren, muchos influencers y muchas personas empiezan a, pero más para acá, para que se vea, ahí no se ve. Pásalo, acá, o ponlo aquí. Es que ahorita vamos a... Pues es que a mí ya había venido en la mañana, se quedó haciendo... Entonces, muchas personas, yo estaba pensando en esto y decía, ¿por qué nos tenemos que colgar de un hashtag que ya sea famoso? ¿Por qué no podemos hacer nosotros nuestro propio hashtag que sea influencia? Si Dios nos ha llamado a eso. Muchos influencers, como lo comentaba Ame la vez pasada, yo le preguntaba, ¿cómo podemos hacernos virales o hacer influencia? Y me decía, pues es que te cuelgas de uno que ya lleve, ¿no? 3 millones y ya seguramente tú también vas a llegar. Ok, eso está chido, no digo que no, pero Dios no nos ha llamado a eso, Dios nos ha llamado a ser nosotros la influencia, la tendencia. Y por eso es que estamos haciendo este tipo de cosas, porque queremos que esto en algún momento trascienda y sea la influencia.